Buenas tardes a las personas que se están conectando. Solo les quería dar una información a las personas que me han escrito. Solo me den un poquito de paciencia, ya que pues he tenido varias solicitudes y he estado pues verificando la asistencia. Así que cualquier cosa ahí quedo a sus órdenes y solo un poquito de paciencia, por favor. Ya se encuentra nuestro licenciado Jorge. Qué gusto saludarlo y tenerlo aquí presente nuevamente. Hola, hola a todos. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Espero que bien en esta tarde lluviosa. Bueno, jóvenes, hola.
Bueno, tengan todos y todas la mejor de las tardes. Bienvenidos nuevamente. Pues ya, miren, patojos y patojas, casi con gripe, dice Jorvin, pero animado, hombre, ya vamos dentro en estos temitas y estamos a punto de finalizar, patojos y patojas. Ya básicamente, ustedes ven, tenemos clases hoy, mañana, lunes y miércoles. Hoy, mañana, lunes y miércoles. Y se terminó. El programa de escuela de vacaciones se terminó. Entonces, sé que va a estar un poquito pesado para ustedes, patojos y patojas, porque tenemos examen el sábado y luego tenemos examen el jueves 27. Pero ya es lo último. Hay que animarse, hay que aguantarse y estar preparados para lo que viene. Pues ya acá, espero yo, ustedes, conforme estoy percibiendo, yo conforme puedo percibir, patojos y patojas, pues ustedes están muy bien, o al menos los que me intervienen en la clase están bien porque tienen orientación, están orientados en cuanto a los temas que estamos hablando y al final de cuentas, pues nosotros, o mejor dicho, la impresión que yo tengo es buena, ¿verdad? De esa cuenta, patojos y patojas, vamos a continuar porque ya son pocas las sesiones de clases que tenemos. El día de hoy yo creo que vamos a terminar de hablar en relación a la etapa de debate oral y público, a patojos y patojas. Ya es poco realmente lo que nos queda y vamos a empezar de esa cuenta, ¿va, jóvenes? Miren, pues, patojos y patojas, en estos últimos días, pues hemos estado hablando de los principios que informan la etapa de debate oral y público. En estos días, antier o ayer, algo así, hablamos acerca de el desarrollo del debate, la apertura del debate, ¿verdad, jóvenes? Cuando el debate es aperturado por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia. Yo les hablé o les hice la reflexión, mejor dicho, el día de ayer, en cuanto a que debemos de ser muy meticulosos en cada uno de los pasos que se siguen en el desarrollo del debate oral y público. De esa cuenta, pues, tomamos el ejemplo de las advertencias que el presidente del tribunal está obligado. Esto no es facultativo, es obligatorio que el presidente del tribunal de sentencia proceda o le realice las advertencias del caso al sindicado a efecto de que esta persona pues se encuentre muy bien enterada de qué es lo que va a suceder en esa etapa, ¿va, jóvenes? En el desarrollo de dichas audiencias. Entonces, hemos platicado, bueno, por ahí uno de ustedes, unos compañeritos, muy acertadamente, muy atinadamente, habló acerca de la transgresión que se podría sufrir en cuanto al principio de imperatividad, ¿va? La prohibición que existe acerca de la variación o variar las formas del proceso, en cuanto estas advertencias dejen de ser realizadas hacia el imputado, hacia el sindicado. Pero déjenme decirles de que ese fue un ejemplo nada más que yo les di, como si los tribunales o quien dirige las diligencias en el tribunal de sentencia evita formularle o no, evita, mejor dicho, seguir cada uno de los pasos que el Código Procesal Penal establece en cuanto al desarrollo del debate, pues definitivamente estará de igual manera variando las formas del proceso y efectivamente puede ser objeto o podría ser objeto del planteamiento de una actividad procesal defectuosa por transgresión al principio de imperatividad. De esa cuenta, patojos, ¿qué es lo que sigue después de dar por aperturado el debate y ya se han presentado los alegatos de apertura? Pues efectivamente el planteamiento de incidentes, ¿va, jóvenes? Los incidentes son cuestiones que sobrevienen dentro de un proceso penal y que no tienen señalado
determinado los pasos a seguir o el procedimiento a seguir para su diligenciamiento para todos. O sea, los incidentes es cualquier situación accesoria que pudiera sobrevenir. Miren pues, jóvenes, como ejemplo de, pues hablando de los incidentes, hay dos cuestiones muy puntuales de las que yo quiero platicar. En primer lugar, vamos a ver, primero solo lo voy a ubicar aquí en el código. En primer lugar, lo que se refiere a las cuestiones de competencia. Lo que se refiere a las cuestiones de competencia, mejor dicho. 50. Vamos a ver. Solo permítame, voy a ubicar el artículo de 50 y tantos del 290 ahí. Bueno, miren pues, patojos. Miren pues, patojos. Dos cuestiones muy puntuales quiero hablar en relación a los incidentes. Incidentes pueden ser planteados cualquier cuestión para jóvenes, que por ejemplo ustedes sientan o el abogado conforme a determinada o los sujetos procesales conforme a determinada situación que sobrevenga, piensen de que deba de ser planteada antes de que el debate o se inicie con las fases posteriores a la apertura del debate. Por ejemplo, miren pues jóvenes, por ejemplo, este es un ejemplo, es una de las cuestiones de las que yo les quiero hablar. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal establece, por ejemplo, en su artículo 332, creo que es. En el artículo 332, cuando estamos hablando de la etapa intermedia del proceso penal, ¿verdad? En su primer párrafo, este artículo indica: vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediera, el sobreseimiento, la clausura y la vía especial de procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Pero fíjense de que en determinadas ocasiones uno se topa con la intransigencia por parte del Ministerio Público en cuanto al otorgamiento de determinadas medidas o figuras desjudicializadoras, como el criterio de oportunidad en cierta etapa del proceso penal. Es decir, ustedes, por ejemplo, se toma un caso ¿qué les dijera yo? De encubrimiento propio, por ejemplo, encubrimiento propio. Ese admite la aplicación del criterio de oportunidad porque su pena no excede de los 5 años, pero están solicitándolo al fiscal para que lo aplique en la audiencia intermedia, y el fiscal viene y dice: no, fíjese, licenciado, que vamos a acusar, nos vamos a ir a debate mejor. Jóvenes, ustedes observan la pena del delito de encubrimiento propio. No, o sea, no es porque uno quiera o se quiera provocar impunidad, pero si las condiciones están dadas, ¿por qué no debería de plantearse una situación como estas, o de beneficiarse a la persona con la aplicación de esta figura, si las condiciones legales se dan?
A veces, jóvenes, lamentablemente la intransigencia por parte de determinados empleados públicos no permite de que una situación de estas, es decir, ellos se ponen en no, y nos vamos. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una persona que está por simulación de delito. Y la fiscal viene y sí o sí se quiere llevar al juzgado a la persona y hay que ligarlo a proceso, pero mire si esto admite un criterio de oportunidad. Sí, pero no, o sea, aquí hay intransigencia abajo. Aquí hay intransigencia tremenda. Entonces, en ocasiones no queda más que atravesar este camino, ¿verdad? Patojos y patojas. Pero cuando llegamos a esta etapa en el debate, antes de iniciar la misma, antes de que formalmente se dé inicio con aquellas situaciones propias del debate, la declaración del acusado, la recepción de la prueba, puede plantearse como incidencia en el debate la aplicación de un criterio de oportunidad a favor de la persona, fíjense, jóvenes. Puede plantearse. Y recordemos que acá ya no es el mismo juez el que está conociendo, porque puede ser de que el juez de primera instancia le siga el juego al MP. Y sí, no, sí, aquí no, mejor vayan a arreglar eso a sentencia, dice. Entonces tenemos al fiscal que lo tenemos ahí enfrente y bueno, el fiscal viene y dice, bueno, porque un debate, jóvenes, lleva más trabajo, más audiencias. Y no es que uno no quiera hacer el trabajo, sino que, como les repito, si las condiciones legales están dadas para el otorgamiento del criterio de oportunidad, ¿por qué no darlo? ¿Por qué no desjudicializar la causa? Entonces, se puede plantear como cuestión incidental. A mí me ha funcionado en la mayor parte de ocasiones, porque los delitos, yo una vez tuve a una persona por encubrimiento propio y responsabilidad de conductores, fíjense, jóvenes. Entonces, era una mujer, estaba detenida, ya estaba hasta en etapa de debate y hasta ahí fui a ver yo eso. Y cuando llegué, hablé con el fiscal y le dije, mire, señora fiscal, no, mire, ¿sabe qué? Lo que podemos hacer es que, bueno, le damos un criterio de oportunidad por la responsabilidad de conductores y por la cuestión esta del encubrimiento propio, que sea un hecho notorio, me dice. El hecho notorio, ¿va? Es cuando en el tribunal de sentencia se plantea esta situación como incidencia también y se prescinde de la prueba porque se da por acreditado el hecho, fíjense, jóvenes, y ya no se entra a recibir toda la prueba, sino que ya el hecho se dio por ahí. Pero el problema es que el juez o la jueza de todas maneras tiene que dictar sentencia. Miren, jóvenes, eso es inaudito. Y fíjense cómo son las cosas. En la primera audiencia llegó una mujer fiscal y ella fue la que me dijo así, no, mira, Alex, ¿sabe qué? Vámonos por un criterio para la responsabilidad y un hecho notorio para el encubrimiento licenciado. Le dije, pero es un encubrimiento propio, le dije, es decir, esto no debería ni siquiera estar aquí, esto en el juzgado de paz debería de estar porque es un delito menos grave, le dije. Entonces, no, hay que, bueno, por X o Y circunstancia, la audiencia se suspendió. Fíjense, jóvenes, cómo son las cosas. A la siguiente audiencia que nos tocó ir, llegó un fiscal al que yo, digamos, uno a veces llega a conocer a las personas o los ubica. Ha estado uno antes en otras audiencias con ellos. Vengo yo y me le acerco y le digo, ¿qué tal? Y lo saludé porque ya habíamos estado en otros debates con él. Y vengo yo y le hablo y le digo, mire, licenciado, le dije, es que aquí la cuestión, mire cómo está, es una responsabilidad de conductores y un encubrimiento propio. O sea, la responsabilidad de conductores está penada con multa, está penada con multa y el encubrimiento propio es un delito menos grave. Yo le digo nuevamente, esto no debería estar acá. El problema es que en la etapa en la que yo lo tomé, jóvenes, ya no era admisible objetar la competencia del tribunal, porque la competencia del tribunal se objeta hasta antes de iniciado el debate. Entonces vengo yo y le digo, mire, le dije yo,
Y viene él y se puso a leer y me dijo, mire, que aquí usted no ha pedido un criterio. Pues bien, le dije, pero para hablarle con lealtad, le dije yo, fíjese que la otra fiscal me dijo esto y esto, no, esto y esto, un hecho notorio por un delito y por el otro un criterio. No, hombre, me dijo, o sea, que es admisible para los dos si no es el mismo bien jurídico tutelado. ¿Sabe qué, Lick? Me dijo, en la etapa de incidencias, de hecho, creo que ya lo habíamos hecho en un debate anterior con él. Pida usted de que me den audiencia para ver si el Ministerio Público considera la aplicación de un criterio de oportunidad. Y yo lo pido, Lick, me dijo, no hay ningún problema. Miren, jóvenes, así fue como se hizo. La jueza abrió el debate, entramos a la etapa de incidencias, y venimos y yo le pedí la palabra, le dije, sí, yo tengo una incidencia que plantea, respetable juzgadora, atendiendo a la situación. Le expuse a ella que en el caso de ambos delitos del encubrimiento propio y la responsabilidad de conductores, por lo cual estaba siendo procesada mi patrocinada, le indiqué yo, ambos delitos admiten la aplicación del criterio de oportunidad, que es una medida desjudicializadora otorgable cuando se cumplen los requisitos que la ley establece, y le empiezo a enumerar cada uno de ellos. Le digo, señora jueza, le dije yo, en este caso, yo tengo documentación para acreditar el cumplimiento de cada uno de esos requisitos en la mayoría de los requerimientos que la propia ley establece. De esa cuenta yo solicito que le confiera audiencia al fiscal del MP, porque como es el MP el que tiene que pedir el criterio a jóvenes, a efecto de que se pronuncie en relación a su conformidad o no en cuanto a la figura procesal que yo estoy pretendiendo que se aplique para evitar un desgaste innecesario, señora jueza, porque estos son delitos menos graves, ese es un delito menos grave y un delito penado con multa que deberían de estar siendo conocidos por un juez de paz. Sin embargo, por la etapa procesal en la que nos encontramos, no puedo ya objetar la competencia. Viene la jueza muy objetiva, le dio audiencia al fiscal, el fiscal pidió la aplicación de criterio de oportunidad, una donación de 1,000 quetzales o 2,000 quetzales, no me recuerdo cuánto fue, y miren jóvenes, se acabó. La muchacha estaba detenida, esa tarde salió libre. Entonces, es importante saber manejar cada una de estas herramientas, porque eso es lo que son, jóvenes, son herramientas procesales, son instrumentos procesales que a través de los cuales nosotros provocamos determinado resultado dentro del proceso penal. Estamos hablando de la etapa de incidentes, que es la que sigue a la apertura del debate. Luego, cuando hablamos de la declaración del acusado, jóvenes, recordemos que uno de los derechos del acusado es declarar cuantas veces, bueno, antes de que continuemos con esto, patojos, ¿queda alguna duda en relación a la etapa de incidencias o a la fase de incidencia dentro de la etapa del debate oral y público? Licenciado, buenas noches. Perdone. Dígame, Carlos. Y después levante. Solo espérame, Carlos, permítame. Luego que usted también, vea, Omar, va. Manténgame levantada la mano. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Solo para aclarar, licenciado, usted decía que los incidentes deben de presentarse antes de iniciar el debate oral y público, pero ahorita acaba usted de decir que los incidentes son los que siguen. No, yo no dije que los incidentes deban de presentarse antes del debate oral y público. Esto sigue después de abrir a juicio, de declarar aperturado el debate. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Bueno, sí, eso no lo había entendido yo bien, licenciado. Eso era lo que quería aclarar. Yo no indiqué esto. La etapa de incidentes o la fase de incidentes es una etapa que se encuentra contenida es una fase que se encuentra contenida dentro de la etapa de debate oral y público, y se da luego de que se ha abierto el debate. Ya se han planteado los alegatos de apertura, y una vez planteados los alegatos de apertura, entonces él o la jueza
le pregunta a los sujetos procesales si existe alguna incidencia que quieran plantear, algún incidente. Y ahí es donde uno, detener algún incidente que plantear, lo puede hacer. No precisamente aquella incidencia en cuanto a que se conozca el criterio de oportunidad. No. O sea, eso es una de las miles que uno podría plantear. Podría ser inclusive, tal vez por donde usted se habrá quedado, es cuando estaba hablando de la incompetencia. ¿Verdad? Que la incompetencia o la competencia, mejor dicho, de un tribunal puede ser objetada hasta antes de que el debate inicie. Es decir, uno puede objetar la competencia de un tribunal siempre y cuando el debate no haya iniciado. Seguramente ese fue el error que no escuché yo bien, licenciado, pero ahorita ya me quedó claro. Por ahí tal vez ha de haber sido, Carlos. Pero no sé si ahí estamos. Ahí estaremos, Carlos. Sí me quedó claro, licenciado. Sí me quedó claro, gracias. Va, ahí estamos entonces. Adelante, Omar, por favor. Licenciado, buenas noches, compañeros. Mi duda iba también orientada por la del compañero Carlos, licenciado. Entonces, solo para aclarar eso, licenciado, los incidentes son parte de la etapa del juicio, del debate, y van después de planteados los alegatos de apertura, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Sí, Omar. Ajá. Gracias, ahora, quiero que algo, sí, gracias, Omar, sí, así sería. Pues miren, pues para todos y para todas, solo quiero que les quede algo claro. Cuando nos referimos a incidentes, no nos referimos única y exclusivamente a aquellos incidentes establecidos en el artículo 290 y qué era, 94, creo yo. Bueno, a aquellos obstáculos a la persecución penal y civil que están contemplados a partir del artículo 291 del Código Procesal Penal, que se conocen a través de la vía incidental, a través de la vía de los incidentes. O sea, no nos referimos única y exclusivamente a esos, aunque pueden ser planteados, con excepción de la incompetencia, porque la incompetencia, una vez ha iniciado el debate, no puede ser, o sea, se puede plantear, pero lo van a mandar a batear a uno porque la competencia de un tribunal puede ser objetada hasta antes de que inicie el debate, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá, incidencias, me refiero yo, me refiero yo, o estoy hablando de cualquier situación, ¿verdad? Que no esté, digamos, estrictamente contemplada para ser verificada dentro de esas otras fases que se encuentran contenidas dentro de la etapa de debate oral y público. Puede ser cualquier otra cuestión, jóvenes. Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran plantear como incidencia la devolución del vehículo que está puesto a disposición del tribunal como evidencia material del hecho, porque estamos hablando de un robo agravado, por decirles algo, del vehículo, y el vehículo no ha sido devuelto, porque es la evidencia material y todo, y ustedes son, digamos, las víctimas y quieren y plantean como incidencia tal situación, eso no es admisible, jóvenes, porque en cuanto a la devolución o comiso de objetos materiales que se encuentren a disposición del tribunal, eso se decide ya lo había, gracias Nancy, ya lo había yo silenciado, pero él volvió entonces mejor lo apago la concentración silenciando un micrófono. Entonces, bueno, entonces me refiero a incidencias a cualquier otra situación, jóvenes.
cualquier otra situación, que como les digo, eso tal vez no está establecido concretamente ahí, pero en la ley sí dice de que al final, al dictar sentencia, se decidirá acerca de la devolución o comiso de los bienes objeto del proceso de que se trate. Entonces, vean, incidencia, como les digo, es cualquier otra situación. Bueno, ya pasamos, como con lo del criterio de oportunidad, ¿va? Ya pasamos nosotros la etapa en la que se pudo haber conocido esa solicitud, sí, ya la pasamos aquella en la audiencia intermedia, pero fíjense, respetables miembro del tribunal o miembros del tribunal, se lo planteamos al juez allá y el juez básicamente dijo de que como el MP no lo había pedido, no quiso conferirle audiencia. Entonces, por eso es que estamos planteando dicha incidencia acá en el tribunal, ¿va? Entonces, incidencias, cualquier situación que sobrevenga y que no, digamos, tenga, como les digo, les repito nuevamente, ¿va? Que no tenga un procedimiento específico detallado dentro de estas fases que se encuentran contenidas en la etapa del debate oral y público. Y como fases me refiero, por ejemplo, a la declaración del acusado, a la recepción de las pruebas, la modalidad de la recepción de las pruebas, ¿va, jóvenes? A la clausura y la presentación de conclusiones por parte de los sujetos procesales. O sea, si no hay nada al respecto que regule determinado tema que nosotros querramos tratar dentro de la etapa de debate oral y público, y sí puede ser determinante para el mismo, entonces ahí está en el artículo 369 del fundamento a través del cual podemos tratar esa clase de situaciones, ¿va, jóvenes? Ahora bien, no sé si estamos bien ahí, patojos y patojas, o tienen alguna duda. Si no, continuamos. ¿No? Bueno, miren pues, jóvenes, lo que viene realmente está desprovisto de complejidades y no es, digamos, en su caso, no es que no requiera mayor explicación. En su caso, realmente no es algo que a profundidad merezca una situación, merezca una explicación pues extensa. En lo que a la declaración del acusado se refiere, ya nosotros sabemos que como garantía básica para el sindicado, en lo que al ejercicio de su derecho de defensa se refiere, la persona tiene derecho a declarar cuantas veces así lo desee, siempre y cuando la declaración tenga que ver, ¿verdad?, con el hecho que se está discutiendo. Es por una parte. Recordemos, los acusados o los indicados no pueden ser protestados para que se conduzcan con la verdad como los testigos o los peritos, sino que deben de ser amonestados simplemente para que se conduzcan con la verdad. Este momento, porque el juez siempre le pregunta al acusado si tiene algo que decir, este momento es muy bueno, ¿verdad, jóvenes?, para poder humanizar la postura o la condición del sindicado. O sea, la persona puede hablarle abiertamente al juez o a los jueces y le puede tratar de explicar en sus términos cuál fue o cuál es, si existe algún tipo de involucramiento, cuál es o a qué obedeció o qué es lo que está pasando, siempre y cuando no lo comprometa más, si no es mejor quedarse callado, ¿va, jóvenes? Eso es cuando, porque hay casos también, ¿va?, patojos y patojas, en donde las personas realmente no tienen responsabilidad dentro de los hechos que le pretenden atribuir. Entonces, y de eso se trata la justicia, ¿va, jóvenes? De que si en algún caso una persona no es responsable de lo que se le pretende endilgar, pues sencillamente se le declara inocente. Pero para eso tiene uno que hablar también, bajones. Hay que hablar, tiene uno que hablar. Ahora, después de ello, venimos al momento de la ampliación de la acusación.
Aquí está. Artículo 373. En este momento, o en esta fase contenida dentro de la etapa de debate oral y público, el Ministerio Público tiene la facultad de ampliar la acusación atendiendo a la idea de incluir un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionada anteriormente en la acusación presentada y que no se encuentre incluida en el auto de apertura a juicio y que definitivamente, tómenlo en cuenta, pueda modificar la calificación legal, la calificación jurídica del delito por el que se le está instruyendo proceso a la persona o la pena del mismo hecho objeto del debate, o bien pudiera integrar la continuación del delito cometido. Es decir, recordemos, jóvenes, de que no solo hay delitos consumados, no solo hay delitos en grado de tentativa, derecho penal 1, sino que hay delitos continuados. Están en los primeros artículos del Código Penal, jóvenes, en el 12, me parece, algo así. Vamos a ver, ratito doloso. No me recuerdo. Bueno, eso lo podemos encontrar nosotros efectivamente en el Código Penal, en el artículo, permítanme, del delito. En el artículo 71 del Código Penal, se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes y enumera 5 situaciones a través de las cuales la persona, o se puede considerar que la persona, o mejor dicho, se puede considerar que hubo continuidad en la comisión del delito en cuanto a la persona que se encuentra siendo procesada. Pero estamos hablando de la ampliación de la acusación y estas son las circunstancias que deben de concurrir a efecto de que el tribunal acoja la ampliación que el Ministerio Público esté realizando. ¿Va? Una vez más, acá pueden ver aquello de que, o pueden apreciar ustedes, mejor dicho, aquello que yo les mencioné en determinado momento, que el proceso penal está dado o está hecho para que la calificación jurídica por la cual se encuentre procesándose a una persona sea modificada en cualquier momento, jóvenes. En cualquier momento puede ser modificada esa calificación jurídica. Entonces, cuando se plantea la ampliación de la acusación, ¿verdad?, por cualquiera de esas circunstancias señaladas o contempladas en el primer párrafo del artículo 373, como parte del procedimiento a desarrollar, debe de recibirse una nueva... Esto ya no me está presentando bien, permítanme, les voy a compartir nuevamente. Debe el presidente del tribunal recibir una nueva declaración en relación a los hechos por parte del imputado, ¿verdad, jóvenes? En primer lugar. En segundo lugar, se le va a informar a los sujetos procesales que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para el ofrecimiento de nuevas pruebas o preparar la intervención del caso, ¿verdad? Puede uno optar, solo permítanme. Puede uno optar por dos, o puede adoptar uno, o se pueden adoptar, mejor dicho, dos posturas, ¿verdad? Una, la de entregar la declaración y continuar con el debate, o abstenerse de declarar y continuar con el debate, aún con esos nuevos hechos, permítanme, joven.
Entonces, hay dos posturas, jóvenes. La primera es aquella en la que se entrega o no se entrega la nueva declaración por parte del sindicato y se continúa con el debate, o aquella en la que se entrega o no se entrega la nueva declaración por parte del sindicato y se pide la suspensión del debate para poder preparar para poder ofrecer nueva prueba. El plazo en el cual se señalará una nueva audiencia es prudencial. Es prudencial y discrecional, jóvenes. Pero eso sí, debe de encontrarse contenida la reanudación del debate dentro de aquellos días que nosotros platicamos el otro día, jóvenes. O sea, eso sí debe de respetarse. La mejor forma de poder, la mejor forma no. Como abogado defensor, la mejor estrategia que puede utilizarse, jóvenes, es efectivamente, se está recibiendo la ampliación de la acusación. Vamos a pedir la suspensión del debate. ¿Por qué? Porque hay que analizar esos nuevos hechos y establecer si efectivamente podemos contar con nueva prueba. Va para todos. Si podemos contar con nueva prueba. Entonces, acá, ¿verdad, jóvenes? Es una cuestión estratégica la que debe de manejarse, porque si por querer salir a la carrera del debate, por ejemplo, como abogados defensores, porque definitivamente la ampliación va en detrimento de la postura procesal del sindicato, jóvenes. Entonces, debemos de pensar muy bien cómo vamos a hacer las cosas si nos toca el papel de abogados defensores, porque si no, esta ampliación implicaría el hecho de que la persona podría pasar más tiempo en prisión, podría enfrentar la acusación de otro delito más, ¿verdad? Etcétera. Entonces hay que tener claridad respecto a la estrategia que se va a plantar, porque eso es cuestión de estrategia, jóvenes. Definitivamente es cuestión de estrategia. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la suspensión también no puede ser pedida nada más por la defensa. El MP la puede solicitar de igual manera. Aunque si ellos están ampliando la acusación, deberían de ir preparados con la prueba, ¿no? Con la prueba. Acá el artículo nos indica que son las partes las que tienen derecho a pedir la suspensión del debate. Las partes, el Ministerio Público, creante adhesivo, defensor, imputado, cualquiera de ellos. Lo lógico sería que el MP plantea la acusación y acompaña de una vez los medios de prueba, ya preparado con su prueba. Pero bueno, eso es cuestión de que con la práctica se va descubriendo, jóvenes. Ahora bien, después, cada una de estas fases dentro de la etapa de debate oral y público, jóvenes, cada una de estas fases se tiene que desarrollar, es decir, se tienen que dar, ¿verdad? Es decir, el juez tiene que venir y preguntarle al acusado si desea declarar, el juez tiene que venir y preguntarle al MP si desea ampliar la acusación, ¿verdad? El juez tiene que venir y aperturar la recepción de las pruebas, ¿verdad, jóvenes? Ahora bien, algo muy importante, patojos y patojas, en cuanto a la recepción de las pruebas, es que las pruebas se reciben en determinado orden, tal y como lo dice el 375, que es el orden establecido en el Código Procesal Penal. ¿Cuál es el orden establecido? Primero, se reciben a los peritos, la declaración de los peritos, que son quienes van a ir a ratificar determinado dictamen que ellos ya emitieron en la etapa preparatoria. Seguidamente se recibe a los testigos, ¿no? Y a continuación se van a recibir otros medios de prueba, prueba documental,
prueba material, bajones. Y finalmente, antes de llegar a la clausura, se entra a la etapa de las nuevas, a la fase de las nuevas pruebas. Pero vamos por puntos. Cuando hablamos de peritos, estamos hablando de aquellas personas que son profesionales en determinada materia y dan su opinión al respecto de algo, jóvenes, a través de un dictamen. Dictamen que van a ir a ratificar ahí al tribunal de sentencia y a cuenta de ello se someten a un examen por parte de los sujetos procesales a través de la formulación de un interrogatorio respecto a ellos, para todos y para todos. O sea, se les pregunta, dependiendo de qué clase de dictamen hayan emitido. Puede ser un dictamen médico legal, un médico forense, ¿va? Puede ser un dictamen de trayectoria balística, por ejemplo, cuando hubieron disparos. Puede ser un dictamen de aquellos de absorción atómica para determinar la existencia de pólvora en determinado objeto o en la propia persona, etcétera, jóvenes. Entonces, el perito, esa es su función. Esa es su función. Muchos, porque ahí sí que depende de la camisola que estén defendiendo, jóvenes. Muchas personas consideran que los dictámenes de los peritos o las declaraciones que van a realizar los peritos a debate no constituyen la prueba científica dentro del proceso penal, porque dicen ellos que hacer ciencia, a quienes sostienen esa idea, jóvenes, que hacer ciencia radica en la creación de nuevos conocimientos a través de los ya conocidos. Entonces, aquí no es que ellos vayan a decir, es que a razón de la prueba que yo realicé, se descubrió esto nuevo que es un aporte científico a la rama del derecho, a la rama profesional para la cual yo presto mis servicios. Yo considero que esa es una idea errada, fíjense, patojos y patojas. Yo considero de que los peritos aplican sus conocimientos y efectivamente hacen ciencia al momento de emitir sus dictámenes, porque ningún caso es igual a otro. Siempre los hechos delictivos nunca ninguno se va a dar en una circunstancia igual. Similar podría ser, pero igual no. ¿Por qué igual no? Porque para la determinación de la efectiva comisión de un delito se deben, por ejemplo, voy de lo más sencillo, miren, jóvenes, de lo más absurdo, quizás lo pudieran catalogar ustedes así. Para la determinación efectiva de la comisión de un delito deben de establecerse concretamente las circunstancias de lugar, modo y tiempo. Si hablamos del tiempo, jóvenes, Juan Pérez nunca le va a poder dar muerte a Pedro López el mismo día, a la misma hora, 2 veces. ¿O sí? No. Nunca va a ser 20 de junio del 2024 a las 18:48 horas nuevamente. Nunca. Entonces, partiendo de esa idea, jóvenes, ya nos vamos a algo más complejo, como el hecho de que las circunstancias contextuales de determinado caso concreto nunca son iguales. Es decir, sí, Pedro López le dio muerte a Juan López, pero lo mató. No le va a poder dar muerte otra vez en un día posterior o en otro lugar. No se puede. Entonces, partiendo de la idea de que no hay ningún caso que sea igual al otro, entonces el resultado de cualquier peritaje siempre constituye un resultado nuevo.
el conocimiento de un hecho nuevo, el conocimiento de las circunstancias, el conocimiento nuevo de las circunstancias en que fue cometido el delito, determinado delito. Pero siempre va a ser algo nuevo, jóvenes, porque la víctima no va a ser la misma, porque no va a ser en el mismo lugar, no va a ser con las mismas personas, es decir, siempre se va a obtener un conocimiento nuevo partiendo de hechos que son distintos. Teniendo esa idea, jóvenes, yo considero de que los peritajes sí constituyen elementos científicos a través de los cuales se puede efectivamente descubrir en determinado momento la verdad del caso concreto. Entonces, los peritos son examinados, los peritos son protestados. Regularmente tienen que ser del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que son otros sujetos auxiliares dentro del proceso penal, quienes se encargan de emitir todos esos dictámenes forenses encaminados al establecimiento de determinada circunstancia dentro del caso concreto. Puede haber peritos que estén fuera, fíjense, jóvenes. Cuando la imparcialidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se vea comprometida, pueden proponerse u ofrecerse que se efectúe un peritaje por parte de una persona X. Obviamente eso corre a cuenta de la persona que lo ofrezca, ¿verdad? Y derivado de ello, la persona tiene que ir a que se le discierna el cargo y todo, y bajo juramento de ley él va a rendir su dictamen, y posteriormente pues ya ellos se van a presentar al debate oral y público. Eso es en lo que a los peritos se refiere. Los testigos, jóvenes, los testigos, pues ya ustedes saben, son personas a quienes les pueda constar los hechos, patojos y patojas, a quienes les pueda constar los hechos. Deben de recordar que la comparecencia a declarar, al menos en la ley o conforme la ley lo establece, es obligatoria. O sea, el perito, una persona que haya sido testigo de un ilícito, de algún ilícito, debe o está obligada a comparecer a declarar. Ello de conformidad con lo que establece, ahí lo tienen en pantalla, el artículo 207 del Código Procesal Penal. Más jóvenes. Ahora bien, otros documentos, jóvenes, el artículo 380 u otros medios de prueba. Estos son los documentos, jóvenes, grabaciones, informes, evidencia material, etcétera. Lo que haya. Deben de haberse ofrecido en la audiencia de ofrecimiento de prueba allá en la etapa intermedia, ¿va, jóvenes? No es que porque son otros medios de prueba se va a recibir lo que presenten, no. Deben de haber sido ofrecidos, debe de haberse indicado de qué manera serían diligenciados ya en esta etapa de prueba dentro del debate oral y público, y debe de haberse indicado cuál era su utilidad, para qué. Entonces, eso es en lo que a otros medios de prueba se refiere. Las nuevas pruebas, patojos. Déjenme contarles, jóvenes, de que no es fácil realmente incluir nuevas pruebas dentro del debate oral y público. Por ahí tocamos un caso en estos días, ¿va? En donde yo les mencioné este artículo 381 y me estaban hablando de que si por ahí resultaba alguna declaración, que no sé. Pues miren, sí se pueden incluir, o sea, sí es factible su inclusión porque la propia ley lo admite. Pero
En primer lugar, ese nuevo medio de prueba que se pretende incluir debe de haber surgido de la propia prueba que se estaba diligenciando. Debe de haber surgido de ahí, de la prueba diligenciada, jóvenes. Porque si no surgió de ahí, ¿verdad?, de algún otro órgano de prueba, el juez lo primero que va a decir, porque quien lo va a querer ofrecer va a ser el abogado defensor o el Ministerio Público. El juez va a decir, no, esto ya, o sea, se están pasando, tuvieron su etapa para ofrecer esta prueba, ¿por qué no lo hicieron? Es que hasta ahorita nos enteramos. Hasta ahorita se enteraron. Pero ¿cómo tengo la certeza yo de que definitivamente ese medio de prueba es factible, es existente? ¿Se recuerdan el ejemplo que yo les estaba dando? De que una persona estaba acá, le dieron muerte a alguien y esta persona del ángulo en el que estaba vio de que el que está ahí detenido tenía el arma en la mano, no lo vio disparar, solo vio que tenía un arma en la mano. Oyó los disparos y volteó a ver y vio a esta persona con el arma en la mano y al fallecido por ahí. Pero él dijo, fíjense que de donde yo estaba, también alcancé a ver que mi vecino, él estaba ahí también, fíjense, solo que a mí se me olvidó decirlo antes, allá en la declaración que me toman en el MP, se me olvidó completamente decirlo, pero él estaba ahí. ¿Y cómo se llama su vecino? Ah, mi vecino se llama fulano de tal. Ah, ven como un testigo que estaba en el lugar, que realmente no le consta que le hayan dado muerte a esa persona. Y vio a la persona que está detenida con el arma en la mano, pero no lo vio apuntándole y disparándole al fallecido. Pero dio un dato importante, ya ahí en debate, de que había alguien más ahí. Entonces, la defensa ya iba adelantado y ya tenía algo de eso ahí con ellos, y vienen ellos e indican, bueno, respetable miembro del tribunal, ya después de evacuada toda la prueba, jóvenes, ya después de evacuada toda la prueba, viene y dice, bueno, respetables miembros del tribunal, fíjense de que aquí el testigo fulano de tal mencionó que desde el ángulo donde él estaba, él no vio de que efectivamente el patrocinado le haya disparado a esta persona, pero él vio también de que había alguien más, su vecino, que presenció el hecho y tenía un ángulo probablemente de visión mejor, porque él de su lado tenía una pared que iba en diagonal y, por ejemplo, no le permitía ver más allá, pero ese ángulo sí lo podía haber observado esta otra persona. Entonces, eso sí podría ser relevante. Y surgió del propio órgano de prueba que estaba ofrecido, que era la persona que estaba declarando y que dijo, sí, yo lo vi, pero es que yo no vi que le diera muerte. Yo vi de que algo confuso a jóvenes. Y es que para poder ordenar de que una persona pase años en prisión por haberle dado muerte, no debe de estarse seguros. Entonces, eso sí puede ser incluido como una prueba nueva. Se le manda a llamar a la persona, al vecino, ¿y qué creen? El vecino sí llega a decir, sí, fíjese, señor juez, de que yo ahí estaba. Y la cuestión es que, como ahí nos divide una pared que va así en diagonal, había otra persona también que vio que es mi otro vecino, pero yo tenía un buen ángulo y ahí habían tres personas, el fallecido, el señor que está aquí detenido y estaba este otro fulano que fue al que yo vi que le disparó al fallecido, él le disparó. Entonces, pero ¿y por qué? Y ya en las preguntas, por ejemplo, el MP, pero ¿y por qué usted vio a la persona, a la persona que está detenida acá en este momento en la escena del crimen? Sí, él sacó la mano, él sacó el arma, perdón, y la tenía en la mano, pero él no disparó. Yo vi quién disparó y disparó fulano de tal, y él se fue, él se dio a la fuga. Entonces, prueba nueva. Es admisible su inclusión, jóvenes.
pero debe de jugársela bien uno al momento de plantear interrogatorio a la persona o al órgano de prueba del cual pudiera surgir esa prueba nueva, o evidenciarlo a través de determinado informe que fue incluido como otro medio de prueba dentro del proceso. Miren, aquí los policías no entrevistaron a fulano de tal, y aquí dice que esta persona también presenció el hecho delictivo. Es decir, debe de jugársela bien. Hasta ahí, patojos y patojas. ¿Tenemos alguna duda? Omar, adelante. Licenciado, ahí es donde usted hacía referencia a que no había que echar toda la carne al asadón, ¿verdad? Sino que... No, pero ahí, esto es algo que surge después. Eso es al principio donde uno no tiene que echar toda la carne al asador. Si uno tiene ese medio de prueba desde el principio, qué bueno, hay que sacarlo y hay que, ahí con bombos y platillos, miren, ella vio que mi patrocinado no fue, pero no, eso fue porque surgió en el camino. Ah, de acuerdo, licenciado, gracias. Claro, Omar. Carlos, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo con relación, esta es una pregunta que para nosotros, para usted, perdón, licenciado, de mi parte. ¿Tiene usted conocimiento, digamos, que apelando al principio de objetividad que tiene el Ministerio Público con relación al artículo 108 del Código Procesal Penal, digamos, ellos tienen que ser objetivos, aún dice que eso beneficia al sindicato, pero digamos en la práctica se da eso, licenciado, en donde ellos, por ejemplo, ven que realmente el sindicato no es culpable, pero como ellos no son la defensa, ellos en la práctica sí lo defienden, se podría decir en algún momento. No lo van a defender. Y muy poco, sí he visto esa objetividad, pero demasiado poco. El problema de esa institución es que se rigen por números, por estadísticas. Ellos, si no cumplen determinada cantidad de sentencias condenatorias o resoluciones favorables a la institución, no importa, o sea, y no le estoy hablando de un caso en concreto, no importa el caso o la situación de que se trate, si ellos no cumplen con sus metas, entonces empiezan a evaluar mal a los fiscales y ellos podrían en determinado momento perder su trabajo. Muy poco lo he visto. Eso, o sea, de que vayan a defender al sindicato, eso no lo he visto. Y objetivamente, que el Ministerio Público tenga objetividad, he conocido fiscales que sí son muy objetivos, han actuado con objetividad algunos otros han querido actuar, pero no con objetividad, pero no los dejan, pero en términos generales, con el MP cuesta. Con el MP. Eso nos indica, licenciado, que nosotros como cuando nos toca ejercer la defensa, tenemos que estar ahí sí con los ojos bien abiertos y viendo todos los puntos de vista para poder defender a nuestro patrocinado, porque si no, el Ministerio Público, aunque él sepa que no es culpable, no. Muy difícil, porque no solo tiene que hacer su trabajo como defensor, sino que tiene que cuidarse de lo que el Ministerio Público haga. O sea, no hablando de una manera malintencionada, que ellos malintencionadamente van a querer hacer algo, sino que ellos tienen una finalidad. Ellos no ven más allá de su nariz. Y yo, por ejemplo, una vez estuve en extinción de dominio, porque ahí no es penal, pero tiene intervención en el MP, en donde un vehículo lo había comprado mi patrocinado, pero los comerciantes jóvenes, o sea, un comerciante no se preocupa en andar haciendo traspasos ni nada, sino que nada más en darle vuelta al dinero. Eso es lo que hace un comerciante, ellos rápido pasan, compran, compro un camión, lo utilizo para que me haga viajes, miro que no es muy rentable, lo vendo, miro qué hago con él. Entonces él nunca hizo el traspaso, le extinguieron el camión solo porque no había hecho el traspaso del vehículo, a pesar de que el artículo, no me recuerdo cuál es, del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que la posesión presume la propiedad, en primer lugar. Sí es cierto, es obligatoria la realización del traspaso dentro de los 90 días de haber adquirido el bien mueble, el vehículo automotor, creo yo, 90 o 120 días, no recuerdo muy bien el plazo, pero se presentaba documentación en donde el anterior propietario se le decía una declaración jurada en donde el anterior propietario decía: yo le vendí el vehículo al señor y él ya me lo pagó. Aquí lo único que queda
es el trámite administrativo del traspaso. Él lo puso a hacer fletes, no, hacer fletes no, él lo rentó por mes a un piloto, y el piloto vino y se puso a hacer fletes, y en un flete agarraron el vehículo porque llevaba mercancía de contrabando. Entonces, vienen y se lo extinguieron a él. Entonces, yo le decía a la fiscal, pero mire, señora fiscal, o sea, aquí el único problema que usted está alegando es que el traspaso no está hecho. Dile, pero aquí la buena fe, que, mire, Carlos, o sea, es difícil cuando uno sabe de que la gente no anda haciendo nada malo, porque otras veces no es así, ¿va? A veces no es así. Pues uno sabe que la gente no anda haciendo nada malo y uno quiere defender eso y alguien se empecina y dice, no, pues como está detrás del escritorio, ¿va? Ellos son los que mandan. El problema es ver a los pobres fiscales cuando a todo mundo que han tratado les han caído mal, verlos en la calle litigando y uno los ve y dicen, o sea, se los encuentra en audiencia y hasta los propios jueces ya cuando andan en la calle les pegan unas devanadas, miren, o sea, es difícil, uno no debe de actuar así, o sea, deberían de actuar con objetividad porque es un mandato legal, no es si ellos quieren, un mandato legal. En lo particular, lo he visto muy pocas veces, muy pocas veces, y digamos, de que ellos sabiendo de que uno tiene la razón, vayan a actuar en defensa de la persona, no lo hacen. Dejan que uno haga el trabajo y ahí dicen, bueno, el MP, o sea, a los que he visto que son objetivos, no tienen inconveniente en que sea de esa manera, habida cuenta de que bla, 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 pero ellos siempre quieren sacarse, los procesos para ellos no es la vida de una persona, ¿verdad? Porque un proceso muchas veces puede implicar el arruinarle la vida a una persona. O sea, para ellos no es eso, para ellos es el número que obtienen, que pueden obtener de ese proceso para su estadística. Es bien complicado ese tema y yo le tengo un particular cariño a esa institución porque yo trabajé ahí también. Yo trabajé en el MP, pero eso no quiere decir de que al darse cuenta uno de realmente cómo son las cosas, no diga, puchica, o sea, qué mal están. ¿A qué mal están? Porque no les debería de importar una estadística. Lo que les debería de importar a ellos es colaborar con la justicia, que es un valor mucho más superior, o mucho que está muy por encima de una estadística que ellos están llamados a obtener por disposiciones internas. ¿Estamos ahí por ahí, Carlos? Sí, muchas gracias por la explicación, licenciado. La verdad es de que es triste y lamentable